Buenas tardes a todos. En principio, como corresponde, agradecer a las autoridades del IAT. Además son amigos personales y me piden que hable bien de ellos. Eva, Juan de Dios y demás compañeros. Estoy tratando de abrir esto, un segundo. Bueno, quiero contarles brevemente, porque tenemos poco tiempo, qué hace la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que ha venido haciendo los últimos 2 años, desde que el ministro Florencio Randazzo me pidió que estuviese a cargo de este organismo. Nosotros somos el organismo, como la mayoría acá seguramente sabrá, que controlamos el transporte terrestre en la Argentina, tanto de pasajeros y de carga, automotor y ferroviario. Este organismo existe desde el año 96 y es el clásico organismo de control nacido a la luz del proceso privatizador de los años 90, con alguna particularidad. El transporte de pasajeros y el transporte de carga por automotor ha sido un transporte históricamente de naturaleza privada, mientras que el transporte ferroviario lo era todavía para esa época de naturaleza estatal. Y se crea este organismo finalmente como la fusión de 3 organismos, uno que controlaba el transporte automotor y 2 organismos que tenían pocos años de vida que se vinculaban con el transporte ferroviario de pasajeros y de carga. Estos organismos también habían nacido apenas habían comenzado los procesos de concesiones ferroviarias. Nos crea el decreto 1388 del año 96, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Creados en el año 96, se pasan 5 años con un directorio compuesto por 5 miembros y a 5 años de andar de un organismo novel, el organismo es intervenido por supuestas irregularidades que sucedían en esos años. En el año 2001 el gobierno de la Alianza decide la intervención del organismo. En un decreto que poco dice, simplemente dice nómbrese un interventor que reordene el organismo y lo devuelva a realizar las funciones que debe realizar. Como muchas cosas en este país, no hay nada más permanente que lo que se considera provisorio, y la intervención duró 14 años. O sea, de 19 años de vida del organismo, 14 de ellos ha estado intervenido. Después veremos cómo sigue el cuento. Lo cierto es que cuando asumimos esta responsabilidad nos encontramos con un organismo que ya llevaba 12 años y medio de intervención. Una intervención es la convalidación de una irregularidad, de afirmar que algo no funciona normalmente, con lo cual la primera indicación del ministro fue nosotros de acá nos vamos con el organismo normalizado. Sé lo que tengas que hacer para que este organismo haga lo que su decreto madre le manda a hacer. Así que la tarea era más o menos clara. Fácil de decir, difícil de hacer, como muchas otras cosas. Pero lo cierto es que veníamos con una carga muy pesada como autoridad y muy pesada para el personal del organismo, que la verdad trabajar algunos casi toda una vida dentro de un organismo intervenido no es gracioso. Y es un peso, es una responsabilidad, porque parece que no se hacen bien las cosas y por eso nunca llegamos a normalizarnos. ¿A qué nos dedicamos más específicamente? Ahí verán en la filmina una serie de actividades, tanto en el transporte automotor como en el ferroviario, vinculadas con esencialmente la fiscalización y el control. A pesar del título que tiene la CNRT, lo que menos hace es regular la actividad del transporte, sino que a lo que se dedica es a fiscalizar y a controlar que las normas que existen se cumplan. En materia automotora fiscalizamos el funcionamiento de los micros de larga distancia, del transporte urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los camiones de carga que circulan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y en materia ferroviaria, básicamente, fiscalizamos el sistema ferroviario en su totalidad, con algunas pequeñísimas excepciones, como pueden ser los trenes turísticos de Tierra del Fuego o el que está en las cataratas del Iguazú.
tramitamos los permisos que piden las empresas para poder ejercer esta actividad que está regulada, no es una actividad libre, hace falta tener un permiso, aprobamos planos de carrocerías, controlamos, y esto es una actividad esencial y muy delicada, el consumo de gasoil que el Estado subsidia en el transporte urbano de pasajeros, también controlamos otras formas de subsidio vinculadas con la larga distancia, controlamos a la terminal de ómnibus de Retiro, determinamos cuál es el parque móvil autorizado en la Argentina para funcionar, hacemos el trabajo estadístico y emitimos la licencia nacional habilitante. En materia ferroviaria tenemos el centro de examen, nosotros somos la autoridad que determina quién puede ser un conductor de tren en la Argentina. Fiscalizamos calidad y seguridad, tanto en lo automotor como en lo ferroviario. Investigamos accidentes, por ahora estamos en un proceso de elevar esta categoría y de hacer cosas nuevas. Trabajamos en las rendiciones de cuentas de los operadores privados, supervisamos y controlamos las obras en el sistema ferroviario todavía concesionado y llevamos los inventarios del sistema ferroviario, que hay y que no hay dentro del sistema. Todo esto en pos de ¿qué? De la protección de los derechos de los usuarios. Nosotros estamos acá para garantizar un transporte seguro y de calidad. Vinculado con eso, uno de los logros de la gestión, lo adelanto, es la creación del Consejo Consultivo de los Usuarios, que empezó a funcionar de hace unos meses a esta parte. Ese es un mandato constitucional del artículo 42 de la Constitución, que dice que los usuarios tienen derecho a tener intervención dentro de los organismos de control. Era una vieja deuda, imagínense que ya el organismo creado en el 96 contaba con la Constitución del 94 y no había podido llegar a este punto de dar intervención a los usuarios. Hoy eso está en plena actividad. ¿Qué sujetos controlamos? Además de todos los privados que tienen un permiso para prestar transporte automotor, los colectivos que ven por aquí en la calle, los micros de larga distancia, las combis que hacen oferta libre y turismo, todo el transporte de carga. Controlamos a algunos sujetos que son estatales y también controlamos a otros que, si bien los bienes son estatales, realizan la actividad bajo el sistema de concesión. Dentro de los estatales que controlamos a la sociedad operadora ferroviaria, que es la que corre los trenes no concesionados en la Argentina de pasajeros, a la empresa estatal, o por lo menos a la sociedad anónima con mayoría estatal, Belgrano Cargas y Logística, a las unidades ejecutoras provinciales, que son aquellos trenes que en el proceso privatizador quedaron en manos de las provincias, no son muchos en la Argentina, y a la DIF, que es la empresa, la sociedad del Estado, que se ocupa hoy de la infraestructura ferroviaria. Luego algunos concesionarios que todavía están vigentes y que están siendo reformulados en función de la nueva ley ferroviaria, como Metrovías, que presta el servicio ferroviario de la línea Urquiza, Ferrovías del Belgrano Norte, 3 empresas todavía cargueras que hay en la Argentina, como Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino, y a la terminal de ómnibus de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Piensen 2 segundos en un organismo creado para controlar a privados y concesionados que hoy tiene que enfrentarse a un sistema que está haciendo una reversión de lo privado hacia lo estatal, por lo menos fuertemente en materia ferroviaria. Eso nos lleva a toda una redefinición de nuestras funciones y de los mecanismos de control que tenemos que hacer. Lo que sí doy la garantía es que al sistema lo controlamos hoy tanto a los privados como al propio Estado de la misma manera y con las mismas herramientas. Algunos números nada más para ver el volumen del que estamos hablando. 110.000 fiscalizaciones el año pasado en transporte automotor, 820 auditorías de cupo gasoil, 69 millones de pesos en multas cobradas en un año y medio. Esta era otra gran deuda, el sistema inspeccionaba, penalizaba, pero no cobraba las multas. Creo que después de este panel viene el panel de los empresarios. Yo voy a huir rápidamente, porque es a ellos a quienes les hemos sacado estos 70 millones de pesos. Así que si hablan bien de la CNRT, algo raro pasa porque no deberían hacerlo. 520.000 pesos, este número está engrosado, aplicadas a la terminal de ómnibus de Buenos Aires por cuestiones relativas a la calidad del servicio que presta.
51.000 fiscalizaciones en materia ferroviaria, tanto de calidad como de seguridad, 31 millones de pesos promovidas y aplicadas al transporte de pasajeros, 15 millones en el transporte de carga y 146 millones de pesos judicializados, con embargos y demás que hemos salido a cobrar, que fue otra muy fuerte decisión del ministro Randazzo, mucha multa aplicada y poco reclamo por parte del Estado. Hoy el Estado por eso salió y dijo: acá me debe 146 millones de pesos el sistema. Perdón que vaya a esta velocidad. En materia de derechos de usuarios atendemos 133.000 llamadas al año, 34.000 denuncias vía web, generamos 5.600 expedientes, creamos el manual de los derechos de los usuarios, el consejo consultivo de los usuarios de los que les hablaba. Nos hemos ido expandiendo en el país. En estos 2 años hemos creado 4 nuevas delegaciones: Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Salta y Chubut, con lo cual hoy nos quedan 4 provincias por cubrir. En breve estaremos abriendo nuestra delegación en Corrientes y nos quedará Formosa, San Luis y La Pampa como provincias que no tienen presencia de la CNRT. La presencia de la CNRT en las provincias es muy importante, no solo para poder generar un control in situ sin tener que mandarlo desde otras delegaciones o desde Buenos Aires, sino por un problema muy particular que aqueja a muchos usuarios, que es el derecho a obtener pasajes gratuitos en los micros de larga distancia, derecho muchas veces conculcado por las empresas, que nos ha llevado más de un dolor de cabeza, y cuando la CNRT está presente estos pasajes se consiguen con mayor celeridad, porque al pasajero con discapacidad de poco le sirve que yo multe a una empresa, lo que necesita es viajar. Entonces hay una gran demanda de seguir creciendo en el interior del país. Obras y contrataciones, las cosas que hemos hecho, edificios, accesibilidad en las delegaciones, los vehículos que compramos, los uniformes, los agentes que nombramos, la CNRT, para que se den una idea, para globalizarlo de algún modo, ha en 2 años triplicado su presupuesto y quintuplicado sus ingresos propios, los que nosotros recaudamos por nosotros mismos. Es un organismo en expansión que fiscaliza mucho más, que aplica muchas más sanciones y que a su vez hace el final del sistema, que es ejecutarlas, porque sin eso de poco sirve. Hemos dictado innumerable cantidad de normativa en la materia. En la poca capacidad regulatoria que tenemos, a veces algunos nos acusan de excedernos en nuestro marco regulatorio y lo más probable es que tengan razón. Hemos regularizado, nosotros encontramos el organismo con más de 500 observaciones de auditoría de AGN, de SIGEN, de la propia auditoría del organismo. Pretendemos irnos con menos de 100 observaciones y ya hemos levantado las esenciales, las que hacían a las gerencias de seguridad en el transporte ferroviario. Esto era muy importante porque veníamos, a nadie escapa, de serios accidentes en materia ferroviaria que golpeaban y mucho al organismo de control, a los que hacen al control del cupo gasoil, que en esto nos ha ayudado mucho la implementación de la SUBE. Hoy el Estado Nacional sabe cuánto del gasoil se consume, con lo cual paga lo que se consume, y hemos terminado con sistemas de declaraciones juradas, con auditorías ex post y cualquier cosa que a eso se pudiese prestar. Por lo menos en gran medida, hoy más del 50% del parque subsidiado está bajo la SUBE y se sigue extendiendo día a día en convenios que se firman entre el Ministerio y los distintos municipios en el interior del país. Hemos recapacitado a los agentes que no tenían capacitación hace muchos años, nuestros inspectores, ya llevamos 843 agentes capacitados. Hemos incorporado inspectores tanto en ferroviario como en materia automotor. Y lo que hemos buscado es, en cantidad y calidad, mayores controles, poder ejecutar esas multas, generar un sistema interno que nos permita llegar en tiempo y no con multas desfasadas por años, que todavía el acumulado era altísimo, y llevar a un reordenamiento interno del organismo para poder cumplir con nuestra principal encomienda, que era normalizarlo. Finalmente, por el decreto 110 de este año, en el mes de enero, en el mes de febrero, la Presidenta de la Nación ha levantado la intervención tras 14 años
y hoy ya no ostento más el espantoso título de interventor, sino que tenemos una dirección ejecutiva de un organismo del que nos enorgullecemos de que funciona bastante mejor de lo que pudimos prever cuando llegamos. Muchas otras cosas también están en marcha. Nosotros hoy está en Legal y Técnica y saldrá de ahí a la firma de la Presidenta un nuevo decreto que nos regule. Nosotros tenemos que adaptarnos a un tiempo en materia de transporte completamente distinto del que teníamos en la década del 90. Como les digo, en la década del 90 el actor principal, sobre todo en materia ferroviaria, pasó a ser el privado y ahora nosotros tenemos que controlar al propio Estado. Y más allá de que la fiscalización y lo que miramos es lo mismo, el modo de hacer que el Estado cumpla no es el mismo que hacer que el privado cumpla. Por diversas razones de naturaleza instrumental y de naturaleza jurídica. El Estado no puede multar y ejecutar al propio Estado. Entonces, estamos desarrollando nuevos mecanismos de control. Porque no queremos que las empresas estatales se autorregulen a sí mismas, digamos el modelo Ferrocarriles Argentinos, del cual todos somos muy nostálgicos, pero lo cierto es que no funcionó. Al fin de sus tiempos no había funcionado y eso dio lugar a una privatización o reprivatización del sistema. Esa no es nuestra apuesta, no es lo que estamos viendo en la SOFCE, en el Belgrano Cargas. Queremos empresas estatales eficientes y queremos también participación de los privados dentro del sistema y a nosotros como controladores de ese sistema tener la independencia que hace falta tener cuando uno a lo único que se dedica es a darle malas noticias a los empresarios. También debo reconocer que el empresariado viene cambiando. Nosotros mucho de lo que encontrábamos hace 2 años en nuestras inspecciones ya no lo encontramos. Desde que empezamos a ejecutar multas y esto empezó a tener consecuencias económicas para las empresas, hay una reversión de la conducta que nunca fue total ni generalizada, contraria a la ley, pero que en algunos casos eran prácticas que ponían en peligro la seguridad y la calidad del transporte. Hoy la verdad es que labramos por ahí más actas que en el pasado, pero porque fiscalizamos más, porque llegamos a un universo más grande. Pero esto también nos ha permitido redireccionar esa fiscalización que hacíamos. De las primeras acusaciones que recibimos cuando llegamos a la CNRT fue: ustedes cazan en el zoológico. Nos controlan a nosotros, que tenemos permisos, que estamos habilitados, y controlan poco la actividad absolutamente irregular y clandestina que hay en la Argentina en materia de transporte. Y eso era cierto. Un colectivo de larga distancia, un micro de larga distancia tenía una presión de inspección de 18.6. Esto quería decir que la CNRT lo veía 18 veces en un año. Lo veía más de una vez por mes a ese colectivo. Lo cual muchas veces no tiene sentido, pero claro, como caían las terminales de ómnibus, que es donde nosotros estábamos, teníamos un control seguro. Y mientras sabemos que hay mucha gente que viaja en transporte absolutamente clandestino dentro del país. La presión para el clandestino es difícil determinarla, porque uno nunca tiene del todo claro cuál es el parque móvil que tienen los clandestinos, ¿no? Pero estaba, por lo que sabíamos, en un 0.3 contra 16.9 que recibía el otro. Empezamos a destinarle más controles al transporte clandestino, con lo difícil que es eso. Es salir de las terminales, es ir a buscarlos a los lugares en donde se mueven, lleva mucho más tiempo. Hoy transportistas clandestinos en el interior del país venden pasajes por teléfono y llaman a la persona que se va a tomar el micro media hora antes para contarle de dónde va a salir para que no lo podamos enganchar. Digo, es una actividad de gato y ratón. Yo me paro en una terminal de ómnibus y cualquier empresa viene y cae en mis fauces de algún modo, pero a pesar de eso tomamos la decisión porque es competencia desleal para el mercado que está regulado y para el mercado al que nosotros le dirigimos lo más fuerte de nuestra mirada. Creo que en el futuro va a haber que seguir trabajando sobre esto sin sacarle la mirada para nada al transporte legal y regulado. Va a haber que seguir insistiendo y dotando de más recursos y de más presión de fiscalización a un transporte irregular que muchas veces no paga impuestos, que transporta a la gente en condiciones muchísimo más riesgosas en la Argentina, y creo que ese es el desafío que hemos encarado y que pretendemos sostener. Todos los órganos reguladores y controladores y fiscalizadores vivimos más o menos una experiencia similar en los últimos años,
porque a nadie escapa que la última década tenía una impronta estatal mucho más fuerte en muchísimos servicios públicos. Y para todos nosotros es un desafío. Cuando el Estado prestaba los servicios, no tenía nadie que lo controlase por fuera de la propia empresa. Cuando los privados prestaron los servicios, se crearon estos entes que, por lo menos en materia de control del transporte, no prestaron los resultados para los que fueron creados. Solo piensen que Ferrocarriles Argentinos se privatizó con 40.000, 50.000 empleados, y los destinados a la CNRT para vigilar ese sistema fueron 140, a un sistema que tenía 40.000 kilómetros de vía. Entonces, tampoco había una clara voluntad de controlar. Ya solo desde los números nos damos cuenta que ahí había una falencia. Hoy somos un organismo con más de 1.300 empleados, que lamentablemente controlamos menos kilómetros de vía, por lo que pasó durante bastante tiempo en la Argentina, pero sí controlamos un transporte automotor en crecimiento. No los quiero cansar y además hay otros compañeros que quieren exponer. Nosotros no nos conformamos con haber normalizado el organismo, creemos haberlo normalizado de verdad, no en los papeles. El fundamento de la normalización fueron 250 fojas de información de lo que se había hecho para poder decir que no somos el mejor organismo de control de la Argentina ni del mundo. Ahora, somos un organismo hoy que hace lo que tiene que hacer. Después los empresarios les contarán otras cosas. Muchísimas gracias a todos.